Muy bien, bueno, pues vamos a continuar ahora con el segmento 2. Por supuesto, yo sé que viendo una grabación, pues no hay mayor problema de que pues, pongan las pausas, etcétera, pero me parece que es una manera un poco más organizada de que vayas viendo cómo vamos avanzando. Y en un momento dado, bueno, que tengas unidades más funcionales que tener un gran video de 6 horas para andar buscando el fragmento que corresponde, ¿de acuerdo? Vamos a seguir trabajando con la misma presentación y seguramente nos va a dar tiempo de empezar también ya a trabajar con un contenido que exponga eh, pues ya el dominio también de la comprensión de textos, para que vayamos construyendo la par. Ok, los tipos de texto. No todos son pertinentes de primera instancia, pero sí te los comparto, pues para que tengas una visión amplia y también dependiendo de tu carrera, tu perfil, sientas cómo puedes mejor explicar las cosas. Bueno, de los más populares y conocidos, por supuesto, está el estilo narrativo. Como puedes ver, es relatar una historia en el tiempo. Aquí la clave no es que cuentes un cuento, un mito o hechos, que son los ejemplos que se narran, o bueno, que se enlistan como posibles. Aquí el sentido de lo narrativo es que el personaje en cuestión o el tema se desarrolle con base en el tiempo. Por ejemplo, ahorita lo digo con ideas rápidas, sin documento visual para centrar la atención. Tomar una idea. Si tú tienes como sujeto en tu pregunta el divorcio, por ejemplo, tú vas, si eliges el modo narrativo, vas a contar cómo el concepto divorcio ha ido evolucionando en el tiempo. Tú podrás determinar si lo tomas desde los tiempos de Orgullo y Prejuicio, siglo XVIII, cómo se toma el tema del matrimonio o el tema del divorcio, cómo a principios del siglo XX, en la sociedad porfirista o porfiriato, es tomado este tema, o cómo en la actualidad ya es un tabú superado por muchos grupos sociales donde el divorcio no necesariamente representa lo mismo que hace 30 años. Ahí está ese periodo de tiempo que tú vas a marcar. Por supuesto, en tu argumentación debes ser cuidadosa de marcar los tiempos adecuados, los tiempos precisos para que no haya problema alguno. ¿Sí? Es decir, estamos hablando que tu narrativa, ¿sí?, tenga referentes temporales comprensibles, que sean claros y que no estés dando saltos de que de pronto regresa un periodo, te vayas a otro. No, cuidado, apégate a una línea de tiempo lógica. Aquí no estás en un examen para mostrar creatividad, estás para mostrar efectividad. ¿De acuerdo? Ok. Puede ser que tu texto lo fomentes, lo desarrolles con un estilo descriptivo. La descripción como tal es pintar algo con palabras para que la gente vea lo que tú no estás viendo, ¿sí? Por eso ahí dice, la finalidad es de definir una persona, un objeto, una situación, un animal, describiendo, contando cómo es. Por ejemplo, tú podrías decir, en un día habitual de un matrimonio de 1950, la mujer es la responsable. Fíjate, ya no hablamos de una época de años. En 1950, una pareja de matrimonio normalmente funcionaba así. La esposa atendía a los hijos, limpiaba la casa, atendía al hombre, le procuraba el desayuno, la comida, la cena, se encargaba de los pagos, la educación de los niños, controlaba la casa. En tanto, el marido era la persona que salía al trabajo, obtenía los recursos, obtenía los ingresos, era el proveedor, y esta era la lógica en la cual la familia iba formando valores. Describiste un momento específico. Puede ser que tu narración sea, contrariamente, ahora en el siglo XXI, quien opta por la vida en pareja tiene roles menos estrictos, más flexibles, puede ser que se trabaje en casa desde ambos, puede ser que ella trabaje y él se quede en casa, puede ser que la familia no esté integrada por hijos, sino por mascotas. Tú decides, es tu guión.
pero ya estás poniendo casos concretos que describes prácticas, cosas observables. A diferencia del narrativo, que hay una transición en el tiempo, ¿sí? El descriptivo se centra mucho en qué, en que veas, imagines incluso, al momento de leerlo, al momento de contarlo, cómo es una mujer atendiendo al marido, atendiendo a los hijos, tal, o cómo es una mujer ahora saliendo al trabajo, ejerciendo labores de tal cuestión, cómo trabaja el hombre. Y en esta argumentación te voy a pedir, no vayas a tomar esto como un tema ideológico que estoy encasillando. Esas cosas que para mí ahorita ni importan ni funcionan. Simplemente estoy dándote ejemplos sobre temas sociales que pueden ser afines a tu examen, cuestiones en tu examen y que hay que saber argumentar. Aquí no vamos a necesariamente a ir sobre innovación, vamos a ir sobre planteamiento de ideas. Ok. Cuando es un texto de carácter científico, se trata de un texto cuya finalidad es la de mostrar avances en las investigaciones. Ojo con esto. Hay gente que en estos exámenes pone o inventa estudios con tal de parecer documentado. La mejor manera que te voy a dar para que tú puedas hacer un texto científico o cercano a científico es revisa literatura de revistas de negocios. Así te lo digo. Muchas o casi todas las revistas de negocios se centran más en aspectos humanos, sensibles, éticos, empáticos, sociales. No se centran realmente en temas de desarrollo de negocio. O sea, no te van a dar las pistas de cómo invertir en la bolsa. Te van a decir cómo tener control emocional, cómo saber dar instrucciones, cómo delegar funciones, cómo hacer un ambiente agradable en tu trabajo. Ahí, si tú lees habitualmente estos contenidos, te vas a poder encontrar con diferentes opciones, estudios, por ejemplo, que, no sé, leíste un artículo que explique cómo la conformación de la familia en la actualidad depende de un 80% del ingreso de ambos miembros de la pareja. O la vida inclusiva que ya incorpora segmentos que antes no tenían proyección. Un ejemplo, nada más. Bueno, ¿qué vas a hacer? Tú puedes citar el estudio. No tienes que citarlo con APA, pero sí hay una manera de decir, de acuerdo a investigaciones que se han realizado por la Universidad de Harvard, Cambridge, California, da esa referencia. El 80% de las familias en la actualidad dependen del trabajo de ambos miembros de la familia, los líderes. ¿Sí? No tienes que poner la referencia APA, no tienes que poner la liga. No inventes. Acude a tu buena memoria. Mientras más lees, más ejemplos vas a tener, te lo puedo garantizar. ¿Sí? Entonces, el texto científico es cuando tú vas a reportar algún tipo de innovación científica. Por ejemplo, ahorita te puedo decir, si fuera un tema, un abordaje científico sobre el papel del hombre en la actualidad, tú podrías decir, por ejemplo, sin duda el plano o el enfoque del trabajo está cambiando. Lo que antes era el trabajo, por ejemplo, de físico, el trabajo físico, para el desarrollo de ideas o para atención al público, en la actualidad ya por medio de un chatbot con imagen digitalizada de humano, puedan atenderse a sus problemas. Esto se puede corroborar en un documento que se encuentra en video que se encuentra en YouTube, poniendo la referencia chatbot humanizado. Y se puede ver como una ilusión o una animación digitalizada actúa como si fuera un ser humano, con gestos, con movimientos de labios, con movimientos de cejas, dilatación de pupilas. Ya diste la referencia. No se trata de dar todas las referencias exactas ni se van a comprobar, pero también hay que poner un plano, un punto de vista de racionalidad, decir, así que el clásico, no inventes, no se trata de parecer que eres científico porque inventas datos, ¿sale? Que se diga, por ejemplo, no, esto va a ser posible porque el trabajo vamos a tener 3.225, 28 profesiones que van a desaparecer, siendo las más importantes, las que más mecánicas son. Los mismos datos que manejas no tienen consistencia. No inventes. Ahora, por eso tienes narrativamente cómo ha cambiado el trabajo,
descriptivamente cómo es una jornada de trabajo con tecnología, o si tienes un dato científico de cómo ahora ciertos trabajos han desaparecido, tienes opciones. ¿Sí? Ok. Puedes plantear tu argumentación desde el punto de vista expositivo, exponer un tema sin que el autor dé su opinión. Exponer, ¿sí? Es tanto como decir, en la actualidad el trabajo está sufriendo cambios. Por ejemplo, eso, si das cuenta, está medio relacionado con lo científico. Es más, si tú no tienes datos concretos, te vas al expositivo, te olvidas del científico. Ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, los autos autónomos están avanzando cada vez más. Esto va a implicar que en un futuro que se estima próximo a 2030, ya no va a haber necesidad de conductores de taxi, sino que los autos de manera automática van a poder prestar el servicio de quien contrate, llegue el auto a tu domicilio, entres a una unidad totalmente minimalista, sin más objetos, más que el asiento, y el auto se va a conducir independientemente de donde tengas que llegar. Nadie te va a conducir el auto, nadie va a subir contigo, la unidad va a estar rastreada satelitalmente. Ya estás exponiendo todo esto, lo cual va a significar un cambio, una revolución. Ojo con esto. Cuando estamos hablando la opinión personal, debes de tener cuidado de si vas a, si vas a poner lo cual a mí me preocupa, lo cual es inconveniente, lo cual me aterroriza, lo cual me ilusiona, ahí ya estás saliendo del expositivo. Solamente vas a plantear las situaciones. Acuérdate que para eso, al inicio o al final del texto, vas a tener tu párrafo donde vas a marcar tu posicionamiento. Va a ser tu párrafo donde vas a decir, con base en lo anterior, con base en lo descrito, estoy totalmente de acuerdo, pero es ya tu párrafo de posicionamiento. Mientras expone la situación, no mezcle las opiniones. Mientras más neutro y más apegado a hechos esté lo que estás argumentando, va a funcionar mejor. Yo sé lo que te digo, ¿sale? Ahora, viene el texto argumentativo. Técnicamente hablando de manera pura, eso es lo que tú tienes que hacer en tu texto. Vas a persuadir al lector exponiendo razones favorables o en contra de una tesis o una posición, un argumento. Nada impide que tú utilices párrafos narrativos, descriptivos, expositivos, para que no sea nada más la persuasión. Acuérdate que no eres un redactor profesional. Entonces, en la medida en que vayas conjugando estos factores, sí puede llegar el momento que digas, bueno, a partir de la situación descrita, con base en la situación descrita de los autos autónomos, mi posicionamiento es que estoy en contra de. ¿Por qué estoy en contra? Primer punto, o razonamiento uno. Se está negando la posibilidad de trabajo de las personas desde el punto de vista empírico, por ejemplo. Lo cual va a motivar amplias capas de segmentos poblacionales que no van a tener valor comercial porque su trabajo lo va a hacer una máquina. Dos, estas personas al no tener conocimientos, entornos, capacidades, medios de educación, van a formar un cinturón de miseria que no podrán actualizarse, que estarán más rezagados de la actualidad y por lo tanto no van a tener acceso a los satisfactores. O sea, ya estás empezando a argumentar por qué estás mal o por qué está mal el tema. Igual puede ser a favor, ¿eh? Tú encontrarás las razones. El punto es que puede ser que tú pongas una pequeña narración donde hables, por ejemplo, tomemos el caso de un imaginativo, un supuesto conductor de autos, de taxis, llamémosle Ramón. Ramón es un hombre que durante 10 años ha mantenido a su familia con base en manejar un taxi, ha entrado al nuevo sistema de las plataformas y eso le da un poco más de seguridad, más de tranquilidad, más certeza, ejecuta su trabajo de esta manera, hace esto, puede disfrutar de estas maneras, puede tener este tipo de trato, tener acceso a capital, tal, tal. Ahora, ¿qué va a pasar si los autos autónomos ganan popularidad inmediatamente? Bueno, aquí vas a uno descriptivo. Ocurrirá que Ramón va a perder muchos clientes, va a tener menos servicios, va a subir el costo, la gente no va a comprar un servicio que ahora es muy oneroso porque ya hay demasiados conductores que no tienen ocupación, no sé, lo vas argumentando.
Mi posicionamiento a partir de esto es que estoy en contra, por ejemplo. Vamos a ponerle ruido. Lamentablemente, para Ramón, yo estoy a favor de esto. Uno, el mundo no se puede detener por el caso particular de un conductor de taxi. Sí, entiendo que es una persona que de esto vive, pero tiene que estar Ramón preparado y saber leer las señales del entorno, donde él va a tener que tener una nueva serie de conocimientos, de habilidades, de capacidades, tendrá que implementarse. El mundo no se va a detener porque un auto deje de tener un conductor. Está cruel y está feo. Yo no digo que esté esto agradable, pero es un argumento. Y tienes el derecho de ponerlo y de exponerlo. ¿Sí? Ponerlo y exponerlo. Obviamente te vas a encontrar un segundo, un tercer argumento. Porque esto va a representar también una oportunidad para que Ramón tenga un manejo diferente de sus competencias, sus habilidades, sus conocimientos, logre una mejor manera, porque entienda que si logra el desarrollo de sus propias apps, va a poder controlar un auto, que, yo qué sé. Esa es tu argumentación, donde estás persuadiendo que es benéfico lo que va a ocurrir. Es otra manera de estar marcando tu argumento. Cuando hablamos del administrativo, realmente no es algo que apegue a tu estilo porque, o a lo que se necesita, que marca. Se suele dominar texto jurídico administrativo, es menos rígido que el texto jurídico con los certificados, por ejemplo. O sea, nosotros nos vamos a dar en este examen un certificado, una constancia, una fe. No va a ser un acta administrativa la que se va a generar. Si quieres, investiga por tu cuenta, pero un texto administrativo sería tanto como una instrucción donde se va a llevar un determinado proceso. No es cotidiano, pero por ejemplo, que pusieras en tu texto como parte de la argumentación, ¿cómo podemos lograr que los autos autónomos representen una oportunidad de crecimiento? Bueno, número uno, estableciendo que no se puedan tener más de 2 autos por comisionista o participante. Dos, crear un sistema por el medio del cual el 4% de las utilidades mensuales vayan a un fondo que sirva para labor social, por ejemplo. Tres, esa labor social va a implicar cursos de capacitación en manualidades, corte de cabello, diseño de apps, yo qué sé. Ahí estaría ese plano administrativo organizado. Reitero, no te lo recomiendo, pero no deja de ser una opción que un sinodal dirá, esta persona está organizada en sus puntos de vista. Considéralo. Evidentemente tenemos un tono periodístico que también se puede considerar. Aquí el tema periodístico no es tanto que tú transmitas una nota, sino que vayas respondiendo preguntas como qué, cuándo, dónde, por qué y para qué. Por ejemplo, sigamos con el auto autónomo. ¿Qué va a ocurrir? Tú lo respondes mentalmente. ¿Qué va a ocurrir? En 2030 es muy posible que los autos, no, estás metiendo otros factores. ¿Qué? Tal cual vas a responder que los autos autónomos van a reemplazar a los conductores. Esto es un panorama laboral que se vislumbra de acuerdo a los últimos avances de la ciencia, que van a permitir que los autos sean infinitamente más seguros por la geolocalización, por los sensores y por los sistemas robotizados. ¿Cuándo? Se estima que en 2030 va a ser el año en que los autos van a ser 80% automatizados, lo cual va a implicar que el mantenimiento, la revisión, la conducción esté totalmente alineada al Wi-Fi de una nación o de una ciudad y por lo tanto se puede reducir automáticamente el kilometraje, la velocidad, las horas pico, el desplazamiento por zonas complicadas, porque el auto va a ser el que va a tomar las decisiones. ¿Ya? ¿Quién? Se estima que las empresas, ya este es mucho conocimiento, ¿no? Se estima que empresas como Ford, como Nissan, ya tienen la tecnología que está implementando, solo que todavía es muy costosa. Estamos hablando de un sistema de localización que va a manejar por una banda ancha, que existe el quién. Ojo, acuérdate, todo depende del tipo de información que tú manejes. No inventes nada. No pienses que por ser administrativo o periodístico es más valioso que un descriptivo narrativo. Lo que estamos buscando, lo que se está buscando es que tú seas auténticamente genuino en tu punto de vista y si eres capaz de crear una narración muy completa donde expliques por qué un tema está mal visto o tiene que verse de otra manera o no compartes el enfoque, está bien.
Lo único que cumple ahorita es darte opciones porque hay estilos para todos que en la medida en que tú seas más organizado, o más afín a un estilo, vas a ser más auténtico. 2. Corrijo 2. El siguiente, 2, 4, 6, 7, el 8. Textos jurídicos, utilizado en el ámbito judicial, porque contienen términos antiguos, tecnicismos, lenguajes. Puede ser que tú utilices, porque es tu formación como abogado, utilices términos latinismos, que utilices frases de leyes, puedes utilizarlo. Por ejemplo, se estima que en 2030 va a haber autos autónomos, lo cual va a representar que cientos de conductores pierdan su fuente de ingreso. ¿Puede decir esto? The Lexus is provident to existentium. No sé latín, lo acabo de inventar como te podrás dar cuenta. Esta frase, que traducida quiere decir, la ley es cruel, pero se tiene que aplicar. Suponte. Nos remite a que la situación del trabajo implica esta situación, esta variante. Entonces, a partir de ese fundamento legal, jurídico, esta expresión, tú empiezas a construir tu realidad. No vas a hacer una ley, no vas a poner un tratado, pero, por ejemplo, tú como abogada te sentirás más a gusto hablando con tus términos, los términos de tu capacidad, de tu conocimiento, de tu destreza. Úsalos. Y entonces empieza a pensar que esos términos jurídicos van a describir una situación, los vas a manejar a lo largo del tiempo, si va a ser un argumento para convencer a alguien de que la ley es cruel pero se tiene que aplicar. Tú decides, puedes apoyarte. El texto directivo dice, un texto directivo tiene como finalidad incitar al lector a realizar una cosa. Este estilo no te lo recomiendo porque normalmente los trabajos que he visto es bastante, ¿cómo te diré? Como pedante. ¿A qué me refiero con pedante? Gente que pone en sus textos, yo por eso hago un llamado a ti que estás leyendo, no dejes que en ningún momento te domine la preocupación, eres un ser maravilloso con muchas posibilidades de crecer. No está mal, opinión personal, es muy cursi. Eh, Ten mucho cuidado al utilizar un texto de donde incites, donde hagas una arenga, donde hagas una invitación al gobierno. Trata de centrarte en el tema, trata de ser tú. Y te digo, no busques necesariamente quedar como una Dalit que va a dirigir masas. Céntrate en un tema y en acciones concretas que tú sí harías, que a ti te parecen correctas. Y eso va a tener mejor éxito. El texto publicitario no es del todo incorrecto, porque a final de cuentas, la publicidad es un mensaje que busca cautivar al público para llamar su atención, ¿sí? Cierto que aquí está un poco impreciso porque realmente la publicidad no es para que se compre un bien o un servicio, no. Realmente la publicidad es para informar, la publicidad es para persuadir, la publicidad es para recordarte que ahí estás. Y un infomercial utiliza estas técnicas. Cualquier infomercial empieza alimentando tus miedos. ¿Estás cansado de vivir de esta manera? ¿Estás harto de esta situación que te limita? ¿Estás preocupado porque tus hijos tal? No te preocupes, aquí está la solución, que es fulano tal. Te alimentan el miedo y puede ser. Ahora, ¿cómo puedo llevar esto a tu redacción? Puedes empezar tu redacción diciendo, en total honestidad me preocupa y me angustia la manera en que el mundo se está desarrollando por medio de tecnologías como la autónoma que va a producir millones de desempleo o millones de desempleos. La razón es sencilla. Autos van a ser autónomos y por lo tanto no van a requerir conductor, van a tener sistemas de localización, va a tener sistemas de prevención de accidentes, que yo entiendo que son benéficos, pero ¿qué pasa con la gente que sufre? La gente que va a terminar desempleada. Y ahí es donde viene la promoción de las ideas. Podría tolerarlo, podría entenderlo en la medida en que estas acciones, a la par de ir sustituyendo personal, se le vaya dando una capacitación para que encuentre una nueva actividad, un trabajo que le permita no solamente tener un ingreso, sino sentirse pleno, dichoso. No es tanto que hagas un anuncio,
sino que hagas mención a una situación muy llamativa, valga la expresión. Por eso digo, se puede prestar a cualquier otro género fácilmente porque no vas a hacer un anuncio, no vas a hacer una venta de algo. O técnicamente cualquier género que utilices vas a vender tu idea. Aquí la grandilocuencia con que lo vendes, ¿vale? Entonces, no sé si a lo mejor tu argumentación gire en la medida en que mientras haya más autos, eh, no sé, autónomos, por ejemplo, pudiera ser, se desarrollen técnicas o cursos de comunicación para que los conductores terminen siendo expertos que hablen de seguridad en la construcción del servicio. No sé. O sea, si te das cuenta, es complicado armar un anuncio, porque estamos mucho en la idea de que un anuncio te vende una fantasía. Entonces, bueno, cumplo con mencionarlo, no por fuerza es el más recurrente. Uno que también es muy, muy consistente es el humanístico. Si tú sientes que el texto se entiende o se explica mejor a partir de valores y comportamientos humanos, hazlo. Solo ten cuidado de no centrarte tanto en factores humanos que termines como olvidando o despreciando aspectos técnicos del convencimiento. Y ahorita veremos ejemplos más concretos. Tú puedes ser humanísticamente un texto a partir de, se habla del auto autónomo y es entendible que hay un progreso científico, que se procura una mejor seguridad, reducción de costos, una menor contaminación, pero no podemos dejar de lado la preocupación que genera que inmensas capas sociales van a dejar de tener un valor comercial, no van a tener contratación, van a perder su modo de trabajo y eso va a atentar contra la dignidad, la estabilidad, la emocionalidad de las personas. Evidentemente podrá haber cuadros de ansiedad porque ya se pierde la utilidad laboral. Entonces el ser humano deja de lado su aporte social y entonces queda reducido a una masa. Ese es el lado humanístico, el lado sensible. ¿De acuerdo? Ok. Eh, el siguiente, literario, tómalo más como un apoyo para cualquiera de los demás géneros, porque no vas a hacer realmente un cuento. Es más, yo te diría que es muy arriesgado en este examen hacer un cuento donde tú cuentes la historia del conductor Ramón, de cómo fue reemplazado por un auto y después terminó siendo un activista de un grupo sindicalizado inconforme con las nuevas condiciones de trabajo. O sea, es un relato y puede ser emocionante, pero si te centras demasiado en el relato, vas a perder o puedes perder de vista el posicionamiento o la argumentación de tus puntos de vista. Vas a ponerte en contar la historia de Ramón tratando de ser un líder sindical de desempleados que van a luchar por recuperar sus puestos laborales. O sea, en eso hay que tener mucho cuidado. Utiliza en todo caso los recursos literarios para poner en tu texto descriptivo, narrativo, argumentativo, administrativo, periodístico, una metáfora, una comparación, una frase grandilocuente, una construcción poética. Úsalo como recurso, como apoyo. ¿De acuerdo? El texto digital aquí no realmente no entra porque no vas a redactar como si fuera un blog, no vas a redactar como si fuera un Twitter, vas a escribir renglón corrido, vas a escribir en computadora. Entonces, realmente el texto digital no aplica aquí. El texto dramático nunca me he encontrado y yo te recomendaría no seas el primero, no seas la primera en hacer una narración a partir de diálogos. No se valoran los diálogos. Independientemente de que requiere una puntuación más elaborada con guiones, con comas, no te metas en complicaciones. Lo dramático es para representarse, son diálogos, no vas a hacer teatro, vas a dar una argumentación. Igualmente lo lírico, no vas a hacer una oda, no vas a hacer un soneto, no vas a hacer versos. No te metas en complicaciones. Digital, dramático y lírico, déjalo en tranquilidad, déjalo para tus noches de melancolía, déjalo para tus noches de estar con tu grupo musical. Ahí sí, para el examen no te conviene. Ahora vamos a ver algunos ejemplos
para esto que dije ahorita, así un tanto suelto, que a lo mejor por estarme escuchando, pues se pierde la consistencia. Vamos a ver cómo funciona. Y para esto, vamos a tomar la pregunta que manejamos en el bloque número 1, que estás de acuerdo en que el migrante sea considerado ilegal en el tránsito por territorio mexicano o se debe tener apoyado con libre tránsito para poder buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos. La pregunta se va a mantener en todos los casos. Y aquí observa cómo el caso se va a ir expresando en los diferentes tonos. El mismo tema con diferente argumentación. Por ejemplo, narrativo. Un migrante, fíjate, sin importar su situación legal, en frase insertada, pues hay una coma al inicio, una coma al final, habitualmente ingresa a suelo mexicano por Chiapas. No manejes palabras siempre, nunca, jamás. Cuidado con esos adverbios. Es habitual, es común, normalmente. Eso te da una certeza, pero no te habla de un absoluto. Ahí reciben el apoyo de gente local que le ayuda a cruzar el río Sumacinta. Hay una referencia. Es algo habitual como si tomar un taxi en una ciudad. Estás narrando. Lo primero que debe hacer es estar en la línea del tren llamado La Bestia. Ya transitaste de meterse al país a estar con La Bestia. Y con todos los riesgos que ello implica, o que implica abordarlo en la marcha para en él cruzar el territorio mexicano, al menos hasta la Ciudad de México. Hay una transición. Desde luego estará a merced de grupos del crimen organizado o de autoridades que ejercen acciones de abuso por la situación migratoria en la que está. Ese párrafo está narrando algo. Está viéndolo desde el extranjero, llegando a Chiapas, cruzando el Usumacinta, abordando la bestia y por los peligros que enfrenta a lo largo de la bestia. Hay una transición que puede ser un día, 2 días, no sé. Esto es un texto narrativo. Tú puedes, a partir de tu pregunta, empezar en algún momento, ¿sí? De esta manera. Lo que ya podrías empezar a decir, esto parece justo, te recomiendo utilizar preguntas. Perdón por la referencia, pero así está. ¿Cuál es el consejo que le da el zorro a la coneja en Zootopia cuando va a enfrentar a la prensa? Quizás has visto la película, seguramente. Que lo recuerdes, es otro tema. Le dice, plantea preguntas que tú te puedas responder. Si tú después de este párrafo pones, esta situación es tolerable, puedes poner tal cual. Yo digo que no es tolerable, pero es inevitable. Son ilegales y por lo tanto no tienen el estatus para viajar con toda la tranquilidad que quisieran. Tienen que saber que esos son los riesgos. Yo estoy en contra de la violencia, pero entiendo que así funciona el modelo. Simple. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esta narración, tú puedes empezar a plantear tu situación, tu conflicto, tu posicionamiento. Lo primero, ¿sí? Es narrar una situación. Ahora, otra cosa que puedes hacer es el texto descriptivo. El descriptivo no va a tener avance en el tiempo, ¿de acuerdo? Lo descriptivo significa que vas a retratar, describir, pintar una escena, un lugar. No hay transición en el tiempo. Es en las acciones visibles. Por ejemplo, un migrante en muchos casos llega a la ciudad de Tijuana con la esperanza de poder ingresar al terreno estadounidense. Okay. Pone la ubicación espacial, Tijuana. En su espera, ¿qué ocurre? Pintas el escenario. Forman una pequeña comunidad, una pequeña aún comunidad o comunidades que acampan con recursos limitados. No tienen acceso, factor 1, no tienen acceso a servicios sanitarios o higiénicos. La comida que obtienen es por caridad o por pequeños trabajos que hacen sin ningún tipo de protección. Forman comunidades que empiezan a ser una carga y problema para autoridades locales, pues no son mexicanos, pero su número empieza a demandar servicios por el hacinamiento en que viven. Estás pintando el problema que está viviendo Tijuana, que puede ser otra ciudad, o que puede ser cualquier ciudad.
aquí la parte importante, ¿sí? Es que no haya transición en el tiempo, sino que vayas a prácticas como cuáles. No tener servicios sanitarios, no tener servicios higiénicos, trabajo por caridad, que no tienen protección. ¿Sí? Estás pintando el escenario que se vive en Tijuana. Esa es la parte importante que debes tener atención. ¿Puedes poner una descripción? Sí. Vas a pintar una situación, un entorno, una ciudad. Puedes describir la apariencia de un migrante y a través de ello generar una emoción que tú vas a decir, o vas a decir, estoy de acuerdo, esto es entendible, esto es aceptable, esto es intolerable, y tú lo respondes. Acuérdate de esa pista que te va a ayudar. Plantea preguntas en el texto que tú te respondas. Eso te va a dar mucha certeza. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Un texto expositivo. Ojo, acuérdate que se mencionó que la parte más importante del texto expositivo es no pongas juicios. No vas a marcar si es bueno, no vas a marcar si es malo, no vas a marcar si estás a favor, si perjudica o beneficia. No. Lo que vas a hacer es plantear la situación. Ejemplo, la migración en México es un tema que se debe atender dado el aumento que registra la búsqueda de ingreso a territorio estadounidense y que es compartido por México por ser países vecinos. Estás planteando o exponiendo la situación, ¿sí? Son países vecinos y va en aumento. Ahora, esto por ser expositivo te va a llevar a tener que dar algún tipo de referencia. Aquí, sí, no lo voy a negar, está inventado. Tomémoslo como si fuera un texto que yo puedo saber que tengo esos números, que lo he revisado, lo leí en algún momento. En 2012 el flujo de migrantes se estimaba en 125,000 personas por semestre. Para 2019, o sea, 7 años después, la cifra aumentó a 345,000 personas por semestre. Trata de manejar misma cifra, no, mismo referente, semestre con semestre, año con año, bimestre con bimestre. No estamos diciendo si esto es dramático, preocupante, si esto es sano, si esto es alarmante. No hay juicios. Este aumento implica que son más las personas que ingresan al territorio nacional y que de alguna manera, mayor o menor, requieren de servicios en tanto definen su situación migratoria. Perdón por el gazapo ortográfico. ¿Sí? Eso no lo hagas en el examen, queda más que claro. Ojo, esta valoración, decir, este aumento implica, o sea, deriva en que son más las personas que ingresan al territorio nacional que las que de alguna manera mayor o menor requieren de servicios sanitarios, todo eso deriva del número que tú soltaste. Debe de ser un número que, digamos, técnicamente tú nada más interpretes, no tienes que inventarlo. Si no tienes datos concretos para exponer, no los inventes. Ya viste que tienes narración o tienes descripción que no necesariamente requiere validarlo. El puro contexto te puede avalar que lo que estás diciendo tiene razón, que es cierto. No se requiere un estudio que documente que una población ilegal de 125,000 personas requieren baño, requieren comida, requieren protección, requieren insumos. O sea, eso se deduce. Tú lo que vas a hacer es darle orden a esas ideas para que te sientas más seguro en el examen. Revisa periódicos. De verdad te lo digo, revisa periódicos. El periódico es la crónica diaria de lo que ocurre. Y un tema que te sueltes en el examen, seguramente lo vas a poder relacionar con alguna noticia. Es una pista que lo único que busco es que sea más cómoda tu estancia en el examen, para que no tengas que inventar nada. Un texto periodístico. Con todo y que no necesariamente es una habilidad que tienen todas las carreras, y a veces menos las de comunicación, lamento decirlo, ¿sí? Un texto periodístico, apégate a las preguntas básicas de investigación. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué
ocurrió, ¿para qué se va a hacer? Es simple. ¿Quieres saber más del tema? Investiga lo que son las 5 Ws. Te va a ayudar mucho. Ejemplo. La ciudad ha recibido, puede ser de Tijuana, ha recibido un promedio de 135,000 migrantes ilegales, según reporta el Instituto Nacional de Migración. Ahí está tu fuente periodística. ¿Sabes qué pasó? Lo que representa un crecimiento del 35% con respecto a los últimos 5 años. Datos. Esta situación genera la inquietud de la sociedad que ve cómo estos grupos humanos crecen en número, en necesidad de servicios y que de una manera u otra condicionan la dinámica de la ciudad. Pues temas como inseguridad, agua potable, limpieza y demás aspectos se tienen que atender ante una ola humana que se incrementa día con día. Ojo, no se están usando los adjetivos para decir bueno, malo, inconveniente, próspero, limitante. Se apegan a la interpretación de los números. Entonces, la elección es tuya. Lo que quiero es que no llegues al examen pensando, pues nada más me apego a narrar las cosas. Puedes manejar un párrafo narrativo, uno periodístico, 3 argumentativos, y cuando menos te das cuenta ya estás avanzando sobre la cuartilla y media. ¿Y eso qué te va a permitir? Ya administrar lo que resta del texto para empezar a plantear la conclusión. A ver si un tema lo tienes que profundizar, si agregas un párrafo extra, pero ya tienes un planteamiento y una estructura. Ten cuidado con esto, ¿vale? No se trata de que todos tus párrafos, tus 8, 10, 12 párrafos que hagas en las 2 cuartillas, todos sean periodísticos. No es por fuerza de experto en el tema. Acuérdate que lo que se va a preguntar es tu forma de ver las cosas, de cómo vas argumentando. Pero evidentemente no puedes argumentar, no, pues está muy bien, porque pues qué mala onda que pase esto, tendría que ser diferente. Yo no sé mucho del tema, pero sí, ojalá mejorara. Eres un universitario, estás en planes de ser un profesionista y pues vas a tener en la profesión o como empresario, como emprendedor y empresario futuro, pues dar explicación de las cosas. ¿De acuerdo? Ok. Por ejemplo, a nivel directivo, este es un tono que, aunque parece mentira, se utiliza constantemente. Al tener que enfrentar el problema de la migración, la autoridad debe. Ya ahí estás poniendo un editorial de lo que la autoridad debe. No lo estás poniendo a consideración, quizás, tal vez, sería bueno. No. La autoridad debe tener muy claros los efectos de impedir o limitar la presencia de migrantes ilegales. ¿Eres contundente, eres cruel, eres severo? Ni modo. Aquí no estamos preguntando la moralidad de tus argumentos, sino la estructura de tus argumentos. Si bien es cierto que todos los seres humanos tenemos derecho a esperar una vida digna, lo cierto también es que el estatus migrante debe estar regulado. Ya marcaste el posicionamiento. Pues la sociedad que tiene derecho a servicios como seguridad, agua y urbanización con apego a las normas, la autoridad es la responsable de garantizar estas condiciones que representan la seguridad social y la armonía de las ciudades. Estás hablando como un líder político. Estás hablando como un líder sindical. Estás diciéndole a la sociedad qué debe hacer o cómo debe ser el patrón. Por eso diriges. Por eso es directivo. ¿Vale? Ojo, ten mucho cuidado en lo que argumentes para que todas tus acciones directivas sean congruentes. Porque, por ejemplo, es el siguiente párrafo. Claro, hay que entender también que en esta lucha los pobrecitos, suponiendo, los pobrecitos migrantes también tienen derecho a una vida digna que no se puede negar. Es cierto que al final de cuentas el gobierno debe atender a todos con amor y dicha y prosperidad. Entonces ya tus direcciones son ambiguas y eso te va a costar puntos. No es la parte más grave del examen, pero ¿para qué regalar puntos baratos? ¿De acuerdo? Entonces, evalúa bien si las acciones, si vas a poner acciones que son, los manejas como argumentos, que vayan en la misma línea todos, los 2 o 3 que utilices. Tampoco hay que usar 25. Con 3 argumentos, en el mismo sentido directivo, tu trabajo va a estar bien fundamentado. El que hemos comentado, el humanístico. Ten cuidado de que no por ser demasiado humanístico, te olvides
del posicionamiento o de la pregunta. Cuidado. El drama de la migración a Estados Unidos es un tema que nos debe conmover. Fíjate cómo están las palabras ahí. Nos debe conmover, pero también motivarnos a la acción de situaciones más integrales. Si bien es correcto el sentido de permitir el paso a los migrantes a partir de la premisa de que todo ser humano tiene derecho a la búsqueda de una vida digna, es importante resaltar que su calidad humana se ve amenazada por la delincuencia organizada, por la insensibilidad de las autoridades y la insensibilidad del sistema legal de Estados Unidos, que vuelven a la frontera un embudo que se complica cada día que pasa. Te fuiste al lado emocional. Observa, conmover, correcto, eh, búsqueda de una vida digna, resaltar su calidad humana, las amenazas, la insensibilidad. Te vas al lado emocional. No está mal, solamente como todo en la vida, no abuses poniéndolo todo emotivo. Trata de manejar una situación, describe o sea, por ejemplo, ¿qué podría describir esta situación desde el lado de la búsqueda del migrante? ¿Qué podría ilustrar desde la descripción la situación de las autoridades o de los grupos que abusan de ellos? ¿Qué podría ponerse a nivel narrativo de un caso que puedas, pues, narrar, contar de cómo un migrante sufre en la frontera tratando de entrar a Estados Unidos? ¿Cómo podrías hacer referencia a una noticia donde hubo un ataque a grupos que están en la frontera? O sea, ahí el lado humanístico te puedes complementar con otros párrafos y entonces ya tu argumentación va quedando estructurada. Son los elementos con los que puedes jugar. Y me parece que es el último, ahorita saldremos de dudas terminando es el literario. Con mayor cuidado con respecto al humanístico, cuidado. Literario. Las olas migrantes se agolpan en las ciudades fronterizas. Los ciudadanos de Tijuana o de Laredo saben que esta presencia es como el sol abrasador. ¡Ay, qué metáfora! Se puede contener, pero no deja de ser algo incómoda. Los migrantes tienen un sueño, una esperanza de vida plena y dichosa, pero el costo que pagan es alto por su aventura. Pero por otro lado, para quien no tiene las necesidades de emigrar, es muy complicado entender las razones de los viajeros. Las complicaciones de la convivencia es como pretender que fuego y gasolina armonicen de manera grata. Construcción de metáforas, comparaciones, hipérboles, hipérbaton, sinécdoques. Puedes hacer una revisión de figuras literarias, ¿sí? Domina 2, 3, 4, 5 figuras. Las vas usando. Y entonces tu texto ya no es tan rígido, ya no es tan estricto, ya no es tan inflexible, y entonces tu texto es más disfrutable. Todo esto cuenta, todo esto suma para que tú puedas no agotar tus ideas en una cuartilla. Por eso, recordando lo que vimos en el primer bloque y que ya está a tu disposición el video, acuérdate que hay enfoques sociales, legales, políticos, económicos, financieros, pueden ser antropológicos, pueden ser morales, pueden ser éticos, pueden ser a nivel salud, de estabilidad emocional. O sea, el enfoque que quieras, ¿cuál se ajusta mejor para utilizarlo en diferentes párrafos y entonces crear una argumentación? Efectivamente, era la última presentación. ¿Ok? Entonces, a partir de esto que te estamos compartiendo, ¿sí? Por favor, ve pensando, eh, identificando temas que pueden ser polémicos, temas que pueden ser debatibles. Por ejemplo, la inclusión en el deporte de las mujeres de contacto, por ejemplo, lucha libre mixta, donde hombres y mujeres pues se pegan como tal, alienta la igualdad o alimenta la violencia contra la mujer. Puede ser. Temas polémicos, revisa las indicaciones de las tablas del INEGI. En México mueren diario más hombres que mujeres en acciones violentas.
Entonces, ¿el tema del feminicidio está visto con perspectiva correcta o está sobredimensionado? No estoy marcando yo ningún posicionamiento, no vayan a hacer un escándalo. Estoy diciendo lo que se reporta en el INEGI. Revísenlo y verán que hay más muertes de hombres que de mujeres. La ley Olimpia, por ejemplo, ¿es una ley para hombres y mujeres o se toma como si fuera nada más una ley para mujeres? El tema del INE. ¿Es correcto hacer un planteamiento donde se le quiten atribuciones y las ejecute entonces el gobierno? Y empieza a argumentar. Los programas de prevención canina de perros callejeros, ¿están correctamente aplicados? ¿Se pueden mejorar? ¿Cómo? No sé, por ejemplo, la presencia de la inteligencia artificial, ¿nos va a desarrollar más habilidades o nos va a limitar en el trabajo de creatividad? No lo sé. Empieza a argumentar. Empieza a pensar cómo explicas esos temas. Mientras más te entrenes, más habilidad vas a tener. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de esta manera completamos la primera sesión. En días próximos vas a tener ya un segundo bloque donde vamos a retomar en parte la argumentación y en parte la construcción de ideas. ¿Vale? Para que, bueno, pues tengas un referente y sobre ello puedas, vamos a ponerlo así, eh, tener habilidades. Te voy a dejar un par de preguntas polémicas en una carpeta del grupo, pues desarróllalas y deja ahí el comentario, el texto y los podremos revisar. ¿De acuerdo? Te agradezco mucho tu tiempo, espero que este video te sea de utilidad y nos estamos viendo próximamente para la sesión número 2 en sus 2 bloques. Cuídate mucho, sé feliz, hasta luego.